¿Ven la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar para que se nos haga más fácil la comprensión, viendo lo que significa el término Estado. El Estado tiene 4 componentes, porque es una entidad jurídica, ¿verdad? Y entonces estos elementos que conforman el Estado son la población. Es un elemento clave para organizar un Estado. Si no hay población, no se puede hacer nada. Esa población tiene que estar asentada en un territorio donde la población tenga dominio, ¿ya? Y luego tenemos el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno prácticamente va a ser ese grupo, ¿verdad?, que crea instituciones, que crea leyes con el fin de mantener al Estado. Y por último tenemos la soberanía, que es la facultad que tiene el Estado para decidir a lo interno y externo de ella. Entonces, ustedes van a ver que antes de 1903, Panamá era una nación, no era un Estado, ¿ya? ¿Cuándo Panamá empieza a ser Estado? Cuando vemos nosotros de que tiene su territorio, tiene su población, tiene su gobierno y pues ella decide. Mientras ella no decida, otro decida por ella, pues allí su condición de Estado está un tanto dudosa. ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando tengan alguna pregunta la hacen sin ninguna pena. Ahora, el trabajo que ustedes hicieron era sobre el Tratado Jaimino-Varila, cómo ese tratado impacta en Panamá. Vamos a ver algunas generalidades del tratado que nos van a ir dando luces sobre lo que vamos a continuar haciendo. Por ejemplo, en cuanto a la fecha de la firma, el tratado se firma a escasos 15 días de haberse dado la independencia. Es decir, Panamá se independiza un 3 de noviembre y un 18 de noviembre ya está firmando tratados con Estados Unidos. Pregunto, ¿creen ustedes que Panamá estaba preparada para firmar un tratado con los Estados Unidos en ese momento? No, profe. No, profe. No teníamos ni experiencia, estábamos bebés. Mientras que Estados Unidos tenía una trayectoria ya, incluso había tenido enfrentamientos con países de Europa, había hecho pactos y cuánta cosa, y nosotros prácticamente estábamos en pañales. Así que realmente ya ahí vamos teniendo nosotros una idea de lo que sería ese tratado, de lo que sería ese proceso de negociación. Por otro lado, cuando vemos las partes que firman el tratado, resulta que ningún panameño firmó el tratado. Lo firmó un francés por Panamá en carácter de plenipotenciario. Es decir, Panamá le dio las facultades para que él firmara. Y por Estados Unidos, pues vemos nosotros que es el secretario de Estado de Guerra, que quien firma por Estados Unidos. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pero si ningún panameño lo firmó, ¿por qué nos vimos obligados a cumplirlo? En la parte de abajo dice ratificación. Un tratado tiene 4 etapas. La primera es la negociación. La segunda es la firma. La tercera es el canje de notas. Y el cuarto es la ratificación. Si un tratado se firma pero no se ratifica, allí no pasó nada, nada más se firmó, pero no se le dio la aprobación final. Resulta que nosotros sí dimos la aprobación final. No la hizo el francés, lo hicimos nosotros. Y observen que dice, fue ratificado mediante el decreto 24
por la Junta Provisional de Gobierno y el gabinete un 2 de diciembre de 1903. O sea que creímos, ¿verdad?, en lo que la buena voluntad de la contraparte. Ahora, Estados Unidos, cuando uno lee todo el tratado, ve que prácticamente ellos eran los que ganaban en todo este tratado. Y observen ustedes que se dieron el lujo de firmarlo meses después, 23 de febrero de 1904. ¿Ya? Ahora, otra característica de este tratado, la única versión de este tratado se va a dar en inglés. De tal manera que eso a la larga nos va a traer problemas, porque los gringos le daban una interpretación al tratado y nosotros le dábamos otra. Y pues aquí va a imperar la ley del más fuerte, ¿ya? Y fue un tratado entre dos, Panamá, Estados Unidos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Profe, Bien. el cambio de nombre, la tercera etapa de la firma del tratado. El canje de notas. Es decir, allí los gobiernos hacen aclaración de cómo ellos están entendiendo el tratado y demás. Y se ponen de acuerdo. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Bueno, aquí observarán ustedes que yo les estoy poniendo una comparación entre el Herrangey y el Jaibuno Varila. Ahora, te dirán, pero ¿por qué nos pone ese tratado si ese tratado no lo tenemos? Bueno, ustedes recuerdan que cuando hablamos de José Agustín Arango, decíamos de que él planteaba de que Panamá tenía que hacer algo, porque prácticamente no se le veía futuro, ya que Colombia había rechazado el Herrangey, ¿ya? Y que Panamá debería hacer un tratado similar al Herrangey, pues para que tuviera que recibir. Ahora, vamos a ver una diferencia para que ustedes vean cómo el caso de Colombia tenía mucha más experiencia de tratar con Estados Unidos. Nosotros no teníamos esa experiencia. Miren ustedes. Bueno, en el primer artículo prácticamente Colombia nunca le dio a través de este tratado el derecho a Estados Unidos de garantizar la independencia de Panamá. Lo que había hecho Colombia era que en 1846, con el Tratado Mayarino-Bitla, Estados Unidos se había comprometido a garantizar los derechos soberanos de Colombia en Panamá, cosa muy distinta, ¿ya? Ahora, en cuanto a las concesiones, observen ustedes, Colombia le dice a Estados Unidos, el tratado será por 100 años. Panamá, ¿qué le dice? Panamá dice, el tratado tiene una duración, una perpetuidad. ¿Y qué es perpetuidad? Por siempre. O sea que nunca iba a tener fin el acuerdo. ¿Ya? Ahora, cuando vemos la cantidad de tierras, Colombia le dice 6 millas de ancho. ¿Qué nos pusieron acá en el tratado a nosotros? 10 millas de ancho, o sea que lo hicieron más ancho. ¿Ya? Ahora, cuando vemos nosotros lo que componía la zona del canal, dice, sin estar incluida en la zona del canal, ¿verdad? Las islas de Perico, Culebra, Nao y Flamenco. Porque esas islas las habían reclamado los gringos cuando el incidente de la Taja de Sandía, pero Colombia no se lo dio. Cuando vino el Tratado de Rangel, Colombia dejó clarito, ¿verdad?, que no se las iba a dar. En el Jaibuno Varila, ¿qué ocurrió? Se le cedió y se le cedió a perpetuidad como parte de la zona. Ahora, Colombia dejó clarito,
los derechos y privilegios que le concedemos a Estados Unidos no afectarán la soberanía de Colombia. Cuando vemos el tratado, Aybuno Varila dice, los Estados Unidos ejercerán en esa zona, ¿verdad?, derechos como si fueran soberanos, ¿ya? En cuanto a las tierras, ¿verdad?, que hay de más y todo lo que implicaba el proyecto, acá se decía de que el avalúo de los valores era de acuerdo a las reglas generales de la República de Colombia. Acá se decía de que las tierras serían, ¿verdad?, en base a los valores antes de 1903. ¿Qué le llama la atención de esta disposición? Cuando, por ejemplo, hay un terreno y el terreno está apartado, pero de repente se hace carretera para allá, se pone el extendido eléctrico, se pone acueducto. ¿Qué pasa con el valor de la tierra? Aumenta. Aumenta. Entonces, si aquí se iba a hacer un canal, ¿no aumentaría el precio del valor de la tierra? Sí, aumenta. Pero ¿qué ocurrió? En el tratado dijimos que el valor sería lo que tenía antes de 1903. Lo que indica que el valor que tuviera la tierra adicional por las obras no se tomarían en cuenta, pues. Prácticamente lo que anteriormente valía, eso era lo que se le iba a dar a la persona. O sea que el propietario de la tierra prácticamente no le está poniendo el valor a su finca, a su lote, sino que es una comisión mixta en la cual participan los mismos Estados Unidos. Y a su vez participa en la comisión y es el que compra. Así que si es el que compra, va a poner el precio más bajo, ¿no? También vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Colombia se hablaba de tribunales mixtos para establecer la justicia dentro de la zona del canal. ¿Qué ocurre en el Aybuno Varila? Vemos nosotros de que quien pone las reglas, las leyes y todo lo demás dentro de la zona del canal es Estados Unidos, de tal manera que Panamá no tiene arte ni parte dentro de la zona. Por otro lado, también vemos nosotros de que se habla de la construcción de un acueducto. El acueducto dice gratuito al cabo de 100 años. Cuando vemos el Aybuno Varila dice el acueducto será cedido al cabo de 50 años mediante el pago en ese periodo de su costo, más un 20% de interés. Nos saldría entonces el acueducto que van a hacer los gringos en el área de la zona y prácticamente lo que va a hacer en el caso de Panamá y Colón, ¿va a ser gratuito? No, tenemos que pagarlo. ¿Y cuándo nos los devuelven? Cuando terminen los 50 años. ¿Y cómo viene esa obra? Si nosotros vivimos cerca del mar. ¿Qué pasa con los materiales de ese sistema de acueducto y alcantarillado? ¿Estarían nítidos? ¿O habría corrosión? Habría corrosión, profe. La humedad, la salinidad, porque cuando el viento sopla de mar a tierra, lleva salinidad. Aparte de que ustedes van a ver que el sistema de alcantarillado va a la bahía. Ya, y por eso en el área de Chorrillos se hablaba de Mohon Beach. No sé si ustedes habrán oído de eso. Entonces, ahí vemos nosotros de que, oiga, salimos perdiendo, ¿verdad? Y por último dice, se mantiene el principio de neutralidad de los canales que Estados Unidos había firmado con Inglaterra. Ahora, ¿qué resulta? Notamos nosotros de que se viola porque Estados Unidos tiene el control del canal. Entonces,
Ven ustedes de que se reafirma esto que estábamos diciendo de que Panamá no tenía experiencia en negociar. Es más, pareciera que quien negoció el tratado Jaibuno Varila por Panamá prácticamente como que le dio la página y le dio la pluma acá al señor Hay y dice, bueno, haz todo lo que tú quieras. Porque realmente allí, cuando vamos a ver beneficios, tan duros, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Vamos entonces al mismo tratado, en base al trabajito que ustedes hicieron. Cuando nosotros vemos el tratado Jaibuno Varila, ¿afectó nuestra condición de Estado? Sí. ¿Por qué afecta nuestra condición de Estado? Porque se mete con algo muy importante, que es nuestra condición, ¿verdad?, de Estado independiente y soberano. ¿Ya? ¿Y por qué decimos eso? Miren lo que decía el artículo 1. La independencia de Panamá de Colombia es garantizada por Estados Unidos. Eso era lo que decía el artículo 1. Entonces, si un país no es capaz de garantizar su propia independencia, entonces realmente su condición de Estado está en duda, ¿verdad? Vamos a ponerle un ejemplo para que lo vean más claro. Si vamos a suponer, usted cumplió los 18 años, ya es mayor de edad, ¿ya? Mas, sin embargo, le regalaron un celular porque ya usted es mayor de edad, pero cada llamada que usted tiene, su mamá, por ejemplo, sabe con quién habla, qué le dijeron, qué no le dijeron, etcétera, etcétera. Le pregunto yo, ¿está realmente usted en esa condición ya de una persona que sabe lo bueno y lo malo escoger? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo están siendo tratados? Manipulados. Claro, porque realmente ustedes como que no se confían en ustedes, ¿ya? Es cierto que los papás deben conocer las amistades que tienen los hijos y todo lo demás, pero al punto de todas las llamadas que entren a ese celular, apenas suena, quien primero se da cuenta es el papá y todo lo que dice y con quién habla y que Dios, que si van a un almacén, usted no escoge la ropa, sino que usted se la escoge. A usted usted no come lo que usted quiere, sino lo que se le pone allí. Es cierto que en casa, pues, hay una economía y hay que ajustarse a la economía, pero hay veces que uno se da un gustito, por ejemplo, ustedes salen y todos van a comer helado, pero yo no quiero helado de vainilla que va a comer todo el mundo, yo quiero el helado vamos a suponer, de chocolate. Pero dicen, no, todo el mundo tiene que comer lo mismo. ¿Ya? Entonces, más o menos esto era lo que estaba pasando. Era Estados Unidos quien decidía por nosotros. Y eso nos pone en una situación bastante embarazosa. ¿Por qué? Porque el día que Panamá no se sometiera a lo que Estados Unidos decía, ¿qué creen ustedes que iba a pasar? Estados Unidos te dice, bueno, te quito la protección. Entonces siempre nos íbamos a estar, ¿qué? Sometidos. Y esa condición de Estado soberano prácticamente nada más era de nombre. ¿Ya? No era una cuestión real. Ahora, ustedes me dirán, profesora, pero ¿y Estados Unidos ya no manda en Panamá? Bueno, tiene cierta injerencia. Pero al menos ya nosotros podemos decidir en muchas cosas que anteriormente no se podía. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ahora, cuando vamos a ver el punto B
Dice, Panamá concede a Estados Unidos a perpetuidad una faja de tierra de 10 millas de ancho. Y miren que Panamá allí es categórica. ¿Para qué? Construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del canal. Otras tierras fuera de dicha zona y las islas de Perico, Culebra, Nao y Flamenco. Estamos prácticamente regalando parte de nuestro territorio a un gobierno extranjero y lo estamos regalando, ¿verdad?, para toda la vida. ¿Ya? Incluso las islas de la bahía de Panamá. ¿Ya? Y en el punto se dice, Estados Unidos podrá actuar en la zona del canal como si fuera soberano. Eso fue otro golpe que nos dieron allí, porque realmente nos lo reafirmaron. Esta que teníamos duda en la primera, en la tercera nos la reafirmaron. Ustedes en la zona no mandan. ¿Ya? Quien manda es Estados Unidos. ¿Ya? Y miren que eso se va a ver en la realidad. Cuando existía la zona del canal, por ejemplo, allí en el área de Arraiján, donde está el puente vehicular, allí había una caseta de los gringos y ahí había que hacer el alto. Incluso los automóviles tenían que tener placa de la zona y placa de Panamá. El conductor tenía que tener licencia de la zona y licencia de Panamá. La gente se cuidaba de botar basura. ¿Y por qué? Porque aquel que captaran haciendo eso, automáticamente lo llevaban preso a la zona del canal y le hacían un juicio en inglés. Y si usted se ponía a decir yes, yes, yes a todo, pues peor para usted. ¿Ya? Así que realmente, miren ustedes, esa era la situación, y por eso que a veces la gente dice, principalmente la gente mayor, y que cuando estaban los gringos no existía esos patacones que encontramos en el área de Arraiján, al Puente de las Américas. No existía. ¿Por qué? Porque la policía zonista estaba pendiente y la gente se cuidaba. Nada de tirar papelito, ni pavita de cigarrillo, ni bolsas de basura, nada de eso se daba. Y la gente manejaba, ¿verdad?, a la velocidad que se indicaba. Hoy día notamos nosotros de que pues eso no se respeta. Aquí ustedes van a ver, por ejemplo, cuando se habla esto de las 10 millas. Miren ustedes, todo el territorio que abarcaba. Iba de costa a costa. ¿Ya? Dividía al país en dos mitades. Y a su vez, las islas de la bahía quedaban en manos de los norteamericanos. Los puntitos rojos eran la ciudad de Colón y la ciudad de Panamá, que prácticamente quedaban en los extremos. Para comunicarse de Colón a Panamá solamente se podía hacer por el tren, porque toda la zona pues estaba en manos de los norteamericanos. ¿Ya? Y pues para pasar a la ciudad de Panamá, pues había que pasar forzosamente a la zona. ¿Ya? En esta otra diapositiva, lo que les decía, la franja canalera dividió al país en dos. ¿Ya? Una parte oriental y una parte occidental. Y lo amarillo que vemos allí, pues era la zona. Y era por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del plan de independencia? Los panameños decían, no, usted va a independizar a todo el istmo. Y los gringos y los franceses dicen, no, la zona canalera nada más. ¿Ya? Pero es que ellos estaban por sus intereses. Y si bien se logró la independencia, observen que montaron ese enclave que prácticamente nos marcó por prácticamente un siglo, ¿verdad?, de nuestra historia. ¿Preguntas?
¿Preguntas, chicos? No. Ahora, el hecho de haber creado la zona del canal en la mitad de la República de Panamá, miren ustedes, eso trajo su efecto que hasta el día de hoy lo vamos a sentir. Miren ustedes, dice, la ciudad de Panamá va a quedar constreñida por el mar. Ahora van a entender a qué me refiero. La zona del canal por el oeste y la topografía accidentada por el norte de la ciudad. Por el norte, la ciudad de Panamá se vio forzada hasta mediados del siglo XX a expandirse hacia el este. Y ahí lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Aquí está el casco antiguo, que deberíamos nosotros, ¿verdad?, prácticamente crecer hacia arriba, pero resulta que tuvimos que crecer hacia el este. ¿Y por qué tuvimos que crecer hacia el este? Porque, ¿verdad?, hacia el norte teníamos entonces la zona del canal, y esa zona del canal no era nuestra, ¿ya?, por el tratado Hay-Puno-Barila, aunque los panameños nunca se resignaron a que la zona no fuera panameña, ¿ya? Entonces, si la ciudad crece hacia el este, ¿qué creen ustedes que va a pasar con las vías de comunicación en el área de la ciudad? Ustedes no han visto de que, por ejemplo, en la ciudad encontramos dos grandes vías o arterias, que es el caso de la transísmica y el caso de la vía España. Cuando la transísmica se tranca, la gente corre a la vía España. Cuando la vía España se tranca, la gente corre a... Incluso se han creado los corredores y con todo, y hay tranque. ¿Por qué? Por la forma como crecimos. Y miren que se ha creado el metro y no hay manera, los tranques siguen en Panamá. Ahora ha bajado un poco por el asunto de la pandemia, pero en tiempo normal los tranques están de mañana, de tarde, de mediodía, pero es la forma como creció la ciudad. ¿Y por qué creció la ciudad así? Bueno, es que en la medida en que no tenía dónde ampliarse, entonces siguió ampliándose hacia la parte este, ¿ya? Y hoy día ustedes van a ver que, por ejemplo, lo que es el área de la central y demás, son lugares que están siendo abandonados y la gente sigue creciendo hacia el este. Incluso las clases dominantes, las élites que vivían en el casco antiguo, ya para los años 15, 20 por allí, van a salir del casco antiguo y se van a ubicar en lo que conocemos como Bellavista. Pero ¿qué ocurrió? Que los profesionales y demás también van a querer, bueno, ya tienen profesión, tienen recursos y demás, y van a querer vivir también en Bellavista. Entonces, ¿qué hicieron esa clase de privilegiadas? Bueno, me voy ya a Marbella, voy a lo que es Paitilla, y con el tiempo, ¿qué pasa con esa clase de profesionales y demás, más los extranjeros que han ido llegando? También se han ido a Paitilla. ¿Y qué ha ido haciendo entonces esa clase dominante, esa élite de Panamá? Ha seguido. Hoy lo tenemos en Costa del Este, ¿ya? Y es como una carrera, no se mezclen conmigo, ¿ya? Y pues notamos nosotros pues la situación de la misma ciudad. Ahora, Colón, si bien no se construyó a principio de la República, Colón es una ciudad que surge con la construcción del ferrocarril en el siglo XIX, ya el siglo XIX, es el círculo rojo que ustedes ven allí. Prácticamente Colón se construye sobre una isla, la isla Manzanillo, y se conecta por un relleno de tierra, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con Colón? Si la ciudad de Panamá queda un tanto aislada
Colón y queda aislada de el resto de la República, Colón está en las mismas. Ustedes van a ver aquí, este es Colón, todo lo amarillo es Colón, lo rojo pues va haciendo las vías y es a través del ferrocarril, lo que ven en negrita, con rayitas puestas así, es lo que era la vía de acceso hacia lo que era la ciudad. Entonces, ¿cuándo va a tener la ciudad de Panamá un tanto conexión por una otra vía que no sea el ferrocarril? En los años 40, cuando se construye la carretera Boyd Roosevelt. Pero que aunque se construyó, nos damos nosotros de que los gringos tenían mucho control sobre esa carretera. Y aquí tenemos otra consecuencia. Dice, la ciudad de Panamá y Colón se cumplirán a perpetuidad los reglamentos de carácter preventivo y curativo que dicta Estados Unidos. Allí que notamos, en esa concesión, ¿quién manda? Estamos hablando de la salud. ¿Quién manda? Estados Unidos. Es cierto que había un proyecto millonario, ¿verdad?, que requería el saneamiento para evitar tantas muertes, pero resulta que eso debió ser combinado con Panamá. Pero observen ustedes la forma como se pone y lo colocan de manera a perpetuidad, igual que las tierras. Y por el otro lado, observen este punto E. Estados Unidos se atribuyó el derecho de intervenir en la ciudad de Panamá y Colón cuando a su juicio Panamá no fuera capaz de mantener el orden público. O sea que prácticamente quedamos como un niño, ¿verdad?, ante un mayor. E incluso ustedes van a ver ahí más abajito que nosotros en la Constitución no solamente le dimos ese derecho en Panamá y Colón, sino en el resto del país. Y lo pusimos como un artículo de la ley máxima del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Prácticamente Panamá se convirtió en un protectorado de Estados Unidos, porque aquí lo que esos primeros años quien mandaba era Estados Unidos, desde todo punto de vista. ¿Preguntas antes de pasar a la economía? No, profesora. ¿Tienen algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Si bien es cierto, la historia la materia de historia que nos ha enseñado en secundaria y en la universidad, siempre tratan que el tratado, vale hacer la redundancia, que Estados Unidos siempre era el beneficiado, pero como que era el que mandaba acá en Panamá. Y yo me pregunto si la asignatura de historia que enseña en la secundaria en Estados Unidos lo enseñan de esa manera o le hacen como unos cambios para que se vean como que los buenos de la película, por así decirlo. Bueno, lo que yo tengo entendido, la historia que se da en Estados Unidos es la historia de Estados Unidos. Ellos no tocan nada de Panamá ni nada por el estilo. Incluso hay algunos especialistas que indican de que esa manera de ver al mundo solamente en base a ellos es lo que nos ayuda a entender el comportamiento de ellos. Ya, porque prácticamente cuando vemos nosotros las relaciones que ellos tienen con otros países, lo que impera es sus intereses. Ahí no es con una cuestión así combinada y no sé qué. Es más, cuando se negociaron los tratados Torrijos-Carter, al presidente Jimmy Carter, él se va a reelegir para las elecciones. Y resulta que el haber dado paso a que el tratado, los tratados, ¿verdad?, del 77 pasaran, eso le pasaron factura.
al punto de que él perdió. ¿Ya? Incluso después cuando vemos los otros presidentes que le siguen, el caso de Ronald Reagan, el caso de Bush, padre e hijo, ellos consideraban que la zona del canal seguía siendo norteamericana. ¿Ya? Y es más, nosotros vamos a ver que hay tratados que prácticamente nosotros desconocemos, pero que se han dado acuerdos entre los países en el cual no hemos salido tan bien. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso Wackett. Eso hace poco. En ese caso, ¿cómo es que una entidad del gobierno de los Estados Unidos impide que empresas que estén funcionando acá, sigan funcionando? Porque no, que lo que pasa es que la persona esa no le paga de impuesto allá. Ese es un problema de ellos, pero no tienen por qué paralizar todo. Incluso hasta la estrella de Panamá sufrió y todo lo demás. ¿Ya? Así que notamos nosotros de que a través de la educación se puede, ¿verdad?, concientizar a la gente, pero también se puede manipular. Y notamos nosotros de que negociar con Estados Unidos no es fácil. Y si nosotros desconocemos lo que ha sido nuestra historia, entonces con ese tipo de mentalidad de desconocimiento nos va a ir peor, porque vamos a estar cediendo, ¿verdad? Y por eso es bueno que uno sepa, ¿verdad?, su historia, para entonces poder, ¿verdad?, hacer argumentaciones juiciosas que te permitan mantener tu condición, en este caso, tu condición de Estado. No sé si te aclara la pregunta. Sí, profe, gracias. Es más, en libros de geografía de Estado, de lo que es la educación en Estados Unidos para los años 70, allí hablaban, por ejemplo, la división político-administrativa de los Estados Unidos, y ponían todos los estados que tenía Estados Unidos, ponía incluso algunas posesiones fuera del territorio de Estados Unidos, y allí se ponía, miren ustedes, dentro de la suma del territorio de lo que era Estados Unidos, se ponía zona del canal, entre paréntesis, Panamá. ¿Ya? Y es más, cuando ustedes oyen hablar del imaginario de los Sonia, ellos, pues, era su patria chiquita, la zona del canal era su patria chiquita. Y muchos lloraron, es más, muchos tuvieron que irse porque ya no podían seguir. Y ellos, cuando se jubilaron, han regresado a Panamá, han comprado tierras en Altos del María, allá en Chiriquí, etcétera, etcétera, en el Valle, porque en tiempo de verano, en tiempo de frío, perdón, ellos vienen a Panamá y se quedan en su temporada por acá. ¿Por qué? Porque con la jubilación que ellos tienen, en Panamá viven perfectamente, pero en Estados Unidos la vida es mucho más cara, así que les es más duro. Y acá tienen una serie de comodidades tremendas. ¿Ya? Así que depende cómo se enfoque, ¿verdad?, la enseñanza de la historia, porque así mismo vamos a ver la actitud de la gente. Y resulta que pues nosotros hemos sido un país que pues hemos recibido golpe tras golpe tras golpe, y en la medida en que nosotros desconozcamos lo que ha sido nuestra historia, estamos mal, muy mal. ¿Ya? Ahora, en la economía, si tienen alguna otra pregunta, comentario. En la economía, observen, Panamá cede a perpetuidad el derecho de uso de los ríos, riachuelos, lagos y otras masas de agua
dentro de la zona del canal. Resulta que es en el área esta transísmica en donde se concentra más de la mitad de la población del país. ¿Ya? Y resulta que las fuentes de agua van a quedar dentro de la jurisdicción de la zona del canal. Entonces, si la población sigue aumentando, vamos a necesitar más agua. No solamente para bañarnos, sino para lavar, para cocinar, para limpiar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que tuvimos que comprarle agua a los norteamericanos cuando los ríos estaban en suelo panameño. ¿Están viendo? Ellos crearon represas, pusieron los acueductos, pagamos por el acueducto y también, ¿verdad?, el agua. Es cierto que era una disposición, pues, de que había que construir, pero pagamos por el acueducto y pagamos también por el agua. Y unido a eso, pues, notaremos nosotros de que sigue en manos de ellos, cuando ya no está en tan buenas condiciones porque han pasado 50 años, entonces no los devuelven. ¿Ya? Eso en cuanto al agua. En cuanto a lo que eran las vías, miren lo que dice allí el punto E. Se concede a Estados Unidos a perpetuidad el monopolio para la construcción, funcionamiento y de cualquier sistema de comunicación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. ¿Cuál era el sistema de comunicación que había en esa partecita que vimos nosotros como zona del canal? ¿Qué era lo que había aquí? El ferrocarril, ¿ya? Y entonces notaremos nosotros que, pues, para nosotros hacer una carretera, el tratado dice que quien tiene el monopolio, quien va a dar el permiso, ¿quién va a ser? ¿Panamá? No. ¿Estados Unidos? Sí. Y eso incluso lo vamos a ver nosotros con la administración del presidente Porras. Recuerden que el presidente Porras fue 3 veces presidente en el país. Y uno de los proyectos que tenía Porras era emprender un sistema ferroviario en Panamá. De tal manera que de la ciudad de Panamá saliera una línea férrea rumbo a Darién. Una línea férrea que llegara a Chiriquí e incluso pasara por provincias centrales. De igual manera se pensaba en lo que era conectar Bocas del Toro con el área de Colón. Se hicieron los planos, se hicieron los estudios y cuando ya pues se iba a decidir, ¿qué creen ustedes? Estados Unidos dice, eso no va, porque el tratado dice que el que tiene el monopolio para la construcción somos nosotros. Así que no va. Y miren ustedes cuando nosotros estamos entonces haciendo realidad un sistema ferroviario. Siglo XXI. ¿Ya? Y observen que Darién, que es, se puede decir, por donde empieza la conquista y es una de las provincias más grandes y demás, es una de las provincias más atrasadas. Todavía nos falta mucho. ¿Qué pasa con la parte norte del istmo? Falta mucho. ¿Ya? Entonces significa que también el atraso en el sistema de comunicación, en parte ahí los norteamericanos tuvieron mucha influencia, que nos afectó, porque realmente pues eso fue retrasando un tanto lo que fue el progreso del país. Incluso Porras no se
quedó así. Porras también emprendió un proyecto carretero, pero para que se cumpliera, lo empezó en el interior, creo que era del área de Antón hacia lo que era Arraiján, con el objeto de que al menos se empezaran a transitar por carretera, ya, hasta llegar a la base del puente. Y ya en la base del puente ustedes van a ver más adelante que hablamos de lo que es el asunto del ferry, porque no había manera como pasar. Ahora, en esta diapositiva, ustedes van a ver que volvemos al asunto de los ríos. El río Chagre no es que es súper largo, no, no es súper largo, pero económicamente es el más importante. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el que abastece de agua el funcionamiento del canal. De igual manera, para el asunto de Profesora, no se escucha. Tampoco se ve la pantalla. ¡Ah!
Profesora, ¿está por ahí? Profe. Creo que se fue, se desconectó, yo creo. ¿Ahora? Hubo un bajón de luz, pero no sé. Ahora sí se le escucha, profe. ¿Ahora sí? Sí se escucha, Profe, ya. Y hubo un bajón. Pero bueno, ya eso se convierte en parte de la normalidad, ¿sí? Bueno, decíamos nosotros de que en cuanto a economía, no solamente estaba el problema del agua, sino que también aquí vamos a ver el asunto de la importación de productos. Los norteamericanos, por el tratado Jaibo Varila, podrían importar todo lo que quisieran a la zona del canal. Cuando esos productos llegaban a Panamá, Panamá no podía cobrar ningún tipo de impuesto. ¿Ya? Eso a la larga nos va a traer problemas. Incluso para 1904 vamos a tener nuestro primer roce con ellos. ¿Por qué? Porque ellos a los productos panameños sí le aplicaban el pago de impuestos a la zona del canal. Entonces Panamá protesta. Y bueno, hubo que negociar a ver cómo se podía subsanar eso. Se subsanó a medias. ¿Ya? De igual manera, nosotros somos un país de puerto, un país de tránsito. Y observen que con el tratado dice Estados Unidos, Panamá concede a Estados Unidos Profe. el uso. Bien. Disculpe, es que no se le ven las diapositivas. No, No, y no sé si hasta dónde usted cree que quedó en antes que se le fue la luz. espérate. Debe ser ahí, por eso. Se desconectó. Sí, aquí quedamos en lo del río Chagres. Espérate. Ahora no la veo acá. La saco. La sacó completamente, vamos a ver. Ventana. Está abierta, no, porque no abre ahora. No, ese es el tratado. Ay, bendito. Y está fluctuando la luz acá también, de nuevo. No la quiere subir ahora. No, este no es. Ay. No sé por qué ahora no la quiere subir. Y está allí, pero no la quiere subir. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí la ven. No, profe. ¿Todavía? Yo sí la veo, profe. Yo sí lo veo.
Habíamos visto el asunto del agua, ¿verdad? ¿Será porque estoy en el teléfono? Y ahora sí aparece acá que está registrándola. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Chicos, Sí, profe, sí. Sí, profe. Profesor. es que las fluctuaciones de luz como que lo ponen loco. Bueno, nosotros habíamos dicho el asunto este de... Yo no veo las diapositivas. No las ven. Yo tampoco, profesora. Pues no sé qué estará pasando, porque yo acá dice, deja de compartir, no, está compartiendo. ¿Y ahora? Chicos, No, profesora, no sé. ¿no se ve? A mí me sale el icono que usted está compartiendo pantalla, pero no me sale la pantalla compartida. No entiendo qué está pasando. Yo sí lo veo, profe. Mira, tú uno sí, uno no. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a ver si. De todas maneras, yo se los voy a mandar para que ustedes lo tengan allá y cualquier duda me pueden preguntar. Bueno, nosotros vamos a ver de que desde el punto de vista económico decíamos de que los norteamericanos también aprovecharon el tratado Jaibuno-Varila para importar todo lo que así quisieran a la zona del canal. Y Panamá no podía ponerle ningún tipo de impuesto, ni municipales ni nacionales. Entonces eso nos va a traer problemas porque pues Panamá es un lugar prácticamente que se dedica a la actividad del sector terciario. Esa es su fuente de entrada. Y pues de esta manera, si los puertos quedan en manos de ellos y a su vez no podemos cobrarle entradas a los productos que ellos pues introduzcan al país, entonces la situación pues va a ser bastante difícil. Por otra parte, también miren esta última que dice: Panamá renuncia y concede a Estados Unidos la participación de las utilidades del canal y del ferrocarril. Ahí nosotros vamos a ver de que Panamá lo único que va a recibir es una anualidad de 250,000. Al principio se pagaba en moneda oro, pero luego fue cambiada a dólares. Entonces, la moneda oro tiene mucho más valor que los dólares. Hay algunos críticos que dicen que lo que hicieron fue cuando se cambió de oro para permitir la inmigración. El tratado establece libre inmigración. Y miren ustedes, se permite la entrada con este tratado a todos los empleados y trabajadores del canal y a sus familias, cosa que ni cuando los franceses Colombia permitió. Colombia permitía era a los hombres.
y se van a ir para allá. Hay unos que llegan hasta Chorrera, Bejuco. Y otro problema que teníamos, no solamente la cantidad de gente que llegó y que luego queda desempleada, sino que muchos de ellos no dominaban ni el idioma, no dominaban lo que era incluso ni la historia ni la geografía del país, y ellos mismos se mantenían como un grupo cerrado. ¿Ya? Hace unos años atrás, en los años 70, usted iba a Río Abajo, y si usted no tenía más o menos noción del inglés, hijito, ¿qué va? No le entendían ni se hacía entender. ¿Ya? Incluso muchos de estos trabajadores lo que hacían era de que crearon sus propias escuelas y enseñaban la historia, la geografía, el idioma de su país de procedencia. No enseñaban la panameña. Y es por eso que desde los tiempos de Porra, luego tenemos el caso de otros presidentes más, incluso Arnulfo Faria, se emprendió lo que fue esa lucha para que todo extranjero naturalizado o que tuviera hijos aquí aprendieran el idioma de manera obligatoria e incluso supieran de lo que era la historia y la geografía de Panamá. Hoy ustedes oyen hablar de los afrodescendientes o afroantillanos, y pues muchos de ellos pues sufrieron porque realmente hay como ese contraste entre el que se sentía panameño y el que vivía en Panamá pero que no se sentía panameño, y aquellos que nacían en Panamá eran panameños por nacimiento pero no se sentían panameños. Incluso hay un artículo de el señor Alfaro que lo tituló El peligro de la negritud. Eso fue para los años 30, y él planteaba de que teníamos una gran cantidad